Muchas gracias, Ángela. Bueno, ahora vamos a comenzar con la primera mesa redonda. En este caso se trata de asturianos de éxito que están trabajando fuera y haciendo proyectos digitales muy interesantes. Y el tema va a ser cómo se inspira el futuro de la innovación en la región. Y modera esta mesa Luis Díaz, de Gijón Impulsa. Luis, por favor. Muchas gracias por acompañarnos, por venir a Gijón, las personas que venís de fuera, y acercaros hasta aquí, las personas que ya estáis en nuestro municipio. Recogimos el guante del proyecto que Samuel y Alejandro nos lanzaron hace unas fechas, porque pensábamos que era justo el momento de poner en valor todo lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional en cuanto a comercio electrónico y poder conocer de primera mano y aprovechar esas experiencias con destacados y destacadas profesionales de la materia, ¿no? Por eso en esta mesa hemos invitado, y los voy a ir presentando en primer lugar para que vayan pasando al escenario, a Ignacio González Posada, director de Desarrollo de Negocio de Mastercard. Bienvenido, Alejandro. Si te puedes sentar en la primera de las sillas. También nos acompaña Pelayo Pando, director corporativo de e-commerce en Parques Reunidos, que también nos dará su visión sobre el tema. Y Gabriela Orille, una mujer que aparece en todos los top digitales que existen, o casi en todos, pero que ella nos va a poder contar con más detalle ahora en la presentación, ¿verdad? Entonces, no, nada. Entonces, si os parece, ya un poco entramos en materia, ¿no? Iba a pediros en primer lugar, puesto que los currículos son extensos y la experiencia profesional también, y sobre todo esas nuevas actividades que hace un momentín ahí detrás comentábamos, en las que estáis entrando, pues yo creo que es muy interesante que nos podáis hacer un pequeño repaso, ¿no?, de esa trayectoria profesional y decirnos, pues en la actualidad, en qué proyectos estáis metidos. Empezamos por ti, si te parece. Perfecto. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a e-commerce News y a Gijón, a la ciudad de Gijón, al Ayuntamiento de Gijón, por la oportunidad, ¿no? Ya sabéis que dice el refrán que nadie es profeta en su tierra. Bueno, luego me contaréis a ver si somos profetas en nuestra tierra o no, ¿no? Yo soy avilesino, licenciado en Económicas por la Universidad de Oviedo, máster en el IE Business School de Madrid y, bueno, pues tengo una larga trayectoria en empresas de distinto tipo, multinacionales, japonesas, norteamericanas, españolas. Y ahora mismo soy director de desarrollo de negocio en Mastercard. También, y aprovecho, he escrito un libro que se llama Cómo ganar una guerra y que hace una similitud un poco entre la estrategia militar y la estrategia empresarial. Y quizás luego a lo mejor podemos también comentar alguna cosa sobre esto. Estupendo. Pelayo. Bueno, buenos días a todos y igualmente gracias por estar aquí, ¿no? Yo lo decía en comentarios en redes sociales esta semana, la verdad es que es un placer jugar en casa, ¿no? Normalmente los que llevamos muchos años fuera, asturianos de la diáspora, pues da gusto venir y te sientes en casa, ¿no? Da miedo repasar la trayectoria profesional porque empieza a hacerse larga ya y eso es que te estás haciendo viejo, ¿no? Entonces, un poco de miedo. Yo salí de Villaviciosa, que es de donde soy. Yo nací en Gijón, pero por aquello de que no naces donde quieres, sino donde hay hospitales. Pero bueno, soy villaviciosino y salí de allí ya con 17 años. Entonces ya unos cuantos años dando vueltas por el mundo, trabajando en distintos sectores. Soy ingeniero de telecomunicaciones, con lo cual lo de digital me pillaba cerca, pero llegué un poco de rebote. Después de pasar por varias industrias y mi experiencia actual es en Parques Reunidos, que el nombre no suena mucho, pero al final es uno de los principales operadores de parques de ocio del mundo, empresa española con presencia en muchos países. Yo llevo el equipo de e-commerce a nivel global y actualmente estamos en un proceso de transformación digital de esos que asustan y son apasionantes, intentando cambiar la manera de trabajar e intentar vender más, que al final no dejamos de ser comerciales, ¿no?, en este mundo. Estupendo, Pelayo, muchas gracias. Gabriela, tu turno. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a todos por la posibilidad de estar aquí. Mi nombre es Gabriela Orille, soy de Oviedo. Quizás no me queda mucho de acento, pero me sigo sintiendo muy asturiana. Mi carrera profesional empezó porque en la antesala de los años 2000,
porque me aburría muchísimo la universidad, empecé a construir páginas web dedicadas al mundo de la bolsa y al mundo de la inversión. Lo hacía desde mi habitación de Oviedo, igual si lo hubiera hecho desde un garaje y en California, pues hubiéramos tenido otro tipo de impacto. Y a partir de ahí empezó toda mi carrera profesional, más de 20 años dedicada al mundo de las finanzas, la inversión, lo digital, banca privada, he sido banquera, he sido muchas cosas. Con la llegada de las fintech también colaboré en la creación de un neobanco a día de hoy español. Desde el punto de vista de educación, he tenido la suerte de estar en el MIT, en Harvard, en el PDG del IS, en la Universidad de Oviedo. Para no empezar a gustarme lo de estudiar, pues oye, al final he acabado coleccionando un montón de títulos varios. Soy advisory board de varias compañías, soy reconocida business angel a nivel europeo y, por tanto, a día de hoy he dejado un poco de lado mi carrera ejecutiva para tratar de ayudar a todas las empresas y también estoy en el mundo de los consejos empezando un poquito en él. Con lo cual, pues bueno, un poco de todo. Multidisciplinar. Pero vamos, he tenido mucha suerte en la vida y la verdad es que le doy las gracias a todos los que me hayan apoyado para poder estar hoy aquí. Estupendo. Pues muchísimas gracias por la presentación y por haber destacado aquellos elementos que consideráis más relevantes, ¿no? Por seguir con algunas cuestiones, quería preguntaros que pudierais poner de manifiesto, pues bueno, entre aquellas competencias o aquel conjunto de habilidades, ¿no?, que es necesario tener, ¿no?, o adquirir para desarrollar los puestos de ese ámbito profesional en el que os estáis moviendo, ¿qué destacaríais, ¿no? O sea, que tuvimos que hablar de esa competencia clave o ese conjunto de competencias para moveros en los sectores donde estáis operando. Para vosotros, ¿qué sería lo prioritario? Bueno, digamos, hay dos tipos de competencias, ¿no? Las competencias técnicas y luego estarían las competencias, si queréis llamarlo, blandas, ¿no? Las competencias técnicas, pues un poco en cada momento de tu trayectoria profesional, de alguna manera sí que van evolucionando a medida que va evolucionando tanto la compañía donde trabajas como la tecnología, ¿no?, o los puestos de responsabilidad que vas teniendo, ¿no? Esas son fundamentales, pero las que son claves son, digamos, las que podemos llamar competencias blandas, ¿no? Que son esas competencias que tienes que tener, hagas lo que hagas y te dediques a lo que te dediques, ¿no? Seas arquitecto, médico, piloto de avión o tengas un e-commerce y vendas zapatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay varias, ¿no? Pero yo sí destacaría la resiliencia, ¿no? La de ser capaz de, oye, todo esto cambia muy a menudo, cambia la empresa, cambia el contexto, pero cambiamos nosotros y nuestras circunstancias personales, ¿no? Y tener esa capacidad de adaptarse en cada momento sin romperse, ¿no?, que eso de alguna manera es la resiliencia, ¿no?, sin romper esos valores claves que son los que tienen que de alguna manera guiarnos en la trayectoria profesional y personal. Muy interesante. Pelayo, tú en este caso, ¿qué destacarías? Yo, la verdad es que tengo un caso de aterrizaje en la industria de e-commerce un poco curioso, ¿no? Entonces, no sé si es fruto del azar o de mis habilidades anteriores, ¿no? Yo trabajaba en otro sector y un día me llegó una persona, que fue después mi jefe muchos años, y me dijo, oye, ¿tú has trabajado alguna vez en e-commerce? La verdad es que no mucho. Bueno, no pasa nada. ¿Y has trabajado alguna vez en la industria del travel? Pues la verdad es que tampoco. Genial, eres ideal para este puesto. Quiero que seas director de e-commerce en un grupo hotelero para el que trabajé muchos años. Y digo, este o es un visionario o está loco, ¿no? Y al final te das cuenta con el tiempo que realmente para mí e-commerce no es un sector tecnológico, es un negocio con fuertes dependencias tecnológicas. Tienes que entender la tecnología, pero al final lo que prima es entender el negocio. Y para mí la principal cualidad que hay que tener en esto es sentido común, hacer las cosas con sentido común. Es un sector que tiene muchas burbujas, muchas tendencias, mucho hype que luego se pasa y al final hay que tener un poco de sentido común y pensar qué es lo que tú necesitas y no estar siempre a la última de la última porque te vuelves un poco loco, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cualidades más importantes a tener, aparte de lo que ha dicho Ignacio, que totalmente de acuerdo también con algunas de las cosas que he comentado. Y en tu caso, Gabriela. Yo, cuando nos hacías esta pregunta, la primera respuesta era resiliencia, porque no siempre es todo up, hay ups and downs y tienes que saber gestionarlo.
Hay una frase que dice mucho en Inglaterra que ahora, ¿no?, las hard skills de ahora son las soft skills, en el sentido de que vamos a dar por supuesto que si hablamos de un tema de seniority, unos puestos senior, obviamente el conocimiento de mercado lo tienes que tener. A mí me parece muy difícil el cambio de un sector a otro, sobre todo si los sectores son regulados, porque en este mundo digital creo que es bastante complejo, o sea que enhorabuena el tema del cambio. Había un artículo en Expansión que salió en febrero del 2020, justo antes de la pandemia, y hacía una división entre lo que eran perfiles junior y los perfiles senior y que se pedían para unos y para otros. Como aquí he visto que hay mucho público joven, creo que hay una cosa que en esa prepandemia lo ponían como una posible hard skill para la gente más joven, y creo que a día de hoy las empresas saben que hay un problema con eso, que sería la parte del compromiso. Con lo cual, esa parte de compromiso para los perfiles junior a mí me parece que es fundamental. Y para la parte de los perfiles senior, la flexibilidad y la adaptación al cambio creo que es fundamental. La visión estratégica, por ende, y sobre todo porque ahora no vamos a estar solos, realmente el futuro es una relación de partnership y tenemos que saber cómo tenemos que aliarnos, para eso tenemos que saber el tema del negocio, y toda la parte de innovación, que innovación no es solo tecnología, de igual forma que digital no es tecnología. Y para mí una cosa que sí que hay que hacer, y hay que hacerlo ahora constantemente, porque decía Bauman que vivimos en una sociedad líquida y lo único que se mantiene es el cambio permanente, es la formación. Te tienes que esforzar para aprender nuevas cosas y para entender nuevas cosas, para poder aplicar eso y poder seguir en el mundo. Con lo cual yo creo que la formación para aprender y sobre todo para desaprender, porque tenemos que dejar de dar por sentado muchas cosas para poder enfrentarnos a este nuevo mundo, para mí me parece fundamental. Sí, yo creo que nos habéis dado unas claves muy relevantes: flexibilidad, adaptación al cambio, compromiso, resiliencia, un montón de conceptos que evidentemente en su momento tienen que formar parte, ¿no?, de la persona, del profesional, ¿no?, que desarrolle esas funciones, ¿no? Profundizando un poco más en esta materia, lo que siempre nos llama la atención a las personas que a veces os tenemos como referentes, ¿no?, y líderes en el campo en el que actuáis, es cuáles son vuestras claves para estar al día y para ir un paso por delante de todo esto, ¿no? Porque es muy costoso desarrollar profesionalmente y a la vez, pues bueno, anticiparse, ¿no?, a todo eso que viene y que está por venir, ¿no?, sobre todo, ¿no? O sea, las claves un poco para estar al día, la primera es el propio trabajo, ¿no? Quiere decir que al final en tus objetivos y en la naturaleza de tu función tienes que estar al tanto de lo que está en el mercado, tanto de lo que hay en el mercado como de lo que viene, y luego un tercer pilar que es cómo tu empresa está reaccionando a tanto lo que hay en el mercado como con lo que viene, con lo que desarrolla, ¿no? O sea, digamos, la propia dinámica del trabajo te mantiene bien informado. Después es fundamental el network, ¿no? Al final, pues estar conectado con las personas clave, ¿no? Y seguro que podemos tener un debate muy amplio de quiénes son las personas clave, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que es importante y relevante trabajar ese network, esas redes, ¿no? Esos nodos en los cuales podemos apoyarnos con una visión de largo plazo, ¿no? Oye, mi carrera ahora está aquí, pero lo que decíamos antes, va a dar muchas vueltas, va a evolucionar mucho, pero sí me voy apoyando en esas personas en las cuales pues tengo esa complicidad, tengo esa confianza, ¿no? El network ahí es fundamental. Y luego estaría la información que viene del exterior, ¿no? De las redes sociales, de los blogs, de los libros, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos otro riesgo, que es la sobreinformación, ¿no? Quizás es verdad que cuando empezamos a trabajar pues había pocas fuentes de información y todo el mundo las consultaba. Ahora hay tantas fuentes de información que nos colapsamos, ¿no? Entonces ahí hay que escoger bien 2 o 3 y olvidarte del resto, ¿no? Esto hay una anécdota militar, ¿no? Durante la Guerra Civil Americana que muchos generales eran amateurs, ¿no? Entonces había un general del sur que se llamaba Stonewall Jackson, que en la primera batalla que luchó dijo, bueno, pues como yo soy aficionado, pues oye, quiero apoyarme en mis advisors, ¿no?, en mis consejeros. Y reunió un grupo de
10 consejeros. Luchó esa primera batalla y dijo, se acabó. O sea, la próxima vez yo cojo a 3 personas de confianza, les pido opinión y el resto no quiero saber nada más por ese problema de la sobreinformación y de que nos den informaciones contradictorias, ¿no? Entonces, la propia empresa, el network y unas pocas y selectas fuentes de información. Sí, sí, está claro que el exceso también puede contaminar, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Pelayo, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, la pregunta es muy buena, es una reflexión que haces mucho, ¿no? Porque es verdad, yo llevo los últimos años trabajando en empresas muy grandes, con proyectos grandes y por ende largos. Aprendes mucho de tu proyecto, de lo que haces, pero corres el riesgo de olvidarte un poco de lo que está alrededor, ¿no? Entonces, ahí la clave es también, yo creo, ser exigente con uno mismo e intentar estar siempre actualizado de lo que está pasando. Yo siempre empezaría por medios de información, como el que nos ha traído hoy aquí, gente que ves que está al día a día de la industria y que te va lanzando ideas. Pero siempre lo tomaría con espíritu crítico, no puedes estar a la última de todo. Entonces tienes que seleccionar, como decía Ignacio, 2 o 3 cosas que crees que pueden ser interesantes para ti y profundizar más. Eventos como este, congresos sectoriales donde ves lo que están haciendo otros, son interesantes para lo que decía antes, ¿no? Ir educando ese sentido común y ese espíritu crítico de esto es interesante para mí o no. Y al final, yo que trabajo en una empresa relativamente grande, te apoyas mucho siempre en los partners tecnológicos con los que trabajas, ¿no? Tú no tienes capacidad de, si estás gestionando tu negocio, de estar viendo todo lo que está pasando alrededor, pero ellos sí que su espíritu es estar a la última y ofrecerte las últimas novedades, ¿no? Entonces también es una buena manera de tener información. Estupendo. Gabriela. Yo estoy muy de acuerdo con todo. No sé si a mí que también me gustan mucho los temas militares, ¿sabes? La de el 11º hombre o el 10º hombre de Israel, donde generalmente, ¿te sabes esta historia? Les atacaron porque todo el mundo decía que determinado día no les iba a atacar, ¿no? Entonces, al final les atacaron. Desde entonces, siempre tienen a alguien que tiene que llevar la contraria en todo el debate y argumentar exactamente por qué no tienen que hacerse esas cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces también nos rodeamos al final de mucha gente que piensa looks-alike, y lo que tienes que hacer es también pues, juntarte con otro tipo de gente más innovadora, además que te cambie un poco la forma de ver las cosas. Entonces, yo creo que eso también es importante. Obviamente, ¿qué leer o qué medios leer? Yo creo que también hay muchas cosas que suceden antes. Por ejemplo, en el mundo de las fintech, ahora mismo Asia es el sitio donde más se están haciendo cosas más innovadoras. Yo creo que no solo nos tenemos que quedar en España, sino tenemos que ver qué es lo que se está haciendo fuera. Entonces, hay un ejercicio muy tonto que todos podéis hacer, que es Google News. Ponéis una serie de palabras y todas las mañanas, a la hora que tú decidas, te llegan todas las noticias relacionadas con eso. Ya no tienes ni que buscar, es un ejercicio sencillo. Os llegarán todos los reports de vuestra prensa en vuestras compañías, pero es una forma de que si a vosotros os interesa algo, poder estar al cabo de la calle con un sencillo mail, que ya sé que todos recibimos 300, pero en este caso yo creo que es bastante interesante. Y sobre todo, mirar o detectar dónde se están haciendo las cosas en otros puntos del globo terráqueo para que nosotros podamos adelantarnos o traer los mejores conceptos a España. Hay muchísimos casos de startups de Estados Unidos que funcionan allí, que las traemos a España y siguen también siendo un éxito. Con lo cual, yo creo que mirar no solo lo que hacemos aquí, sino lo que hacemos fuera y qué podemos ponerle, es otra de las cosas que creo que es vitales para seguir innovando, que al final la innovación para mí a día de hoy es sobrevivir en este mundo tan cambiante. Claro, elegir esas fuentes de información que no contaminen, que aporten y luego, sobre todo, dedicar y destinar tiempo, ¿no?, a esta cuestión, porque el día a día y el trabajo a veces pues absorbe de tal manera que no permite, o que equivocadamente no nos permite estar al día en estas cuestiones, ¿no? Las personas normalmente nos inspiramos de proyectos, de experiencias que conocemos, de referencias que tomamos, ¿no? Estoy seguro de que algún proyecto os inspiró también para profesionalmente desarrollar cuestiones interesantes en vuestro ámbito profesional, ¿no? ¿Qué caso de éxito destacaríais que os motivó especialmente para tomar como referencia y este tipo de cosas? Si te parece, empezamos por ti, porque siempre vale. te dejo para el final y a veces te pisan las cosas, ¿no? Yo Sí. tengo, más allá del hecho de empezar, como os decía, construyendo páginas web en la antesala del 2000, todo eso, tuve la suerte de tener internet en casa en aquellos años que no todas las familias tenían, gracias a mis padres. Creo que también aquí hay una cosa muy importante. Creo que también los referentes son muy importantes para
que te ayuden a poder hacer cosas y creer en ti y todas estas cosas, pero de esto no va la charla de hoy, lo hablaremos en otro momento. Pero toda la parte de la web, ver lo que estaban haciendo, porque en aquel momento prácticamente no había webs en español, estaban todas en Estados Unidos. El segundo, si yo tengo que marcar como 3 hitos en mi carrera, sería antes del 2000, 2008 con la crisis financiera y todo lo que sucedió, y ahí empezaba a atisbarse el boom que luego fue a partir del 2014 con toda la parte de la tecnología y las finanzas, y que el consumidor le dábamos un poder que hasta entonces no tenía de desintermediación, y ahí en esos años también pasa algo muy interesante, que es que muchos productos empiezan a tender a cero en sus costes, con lo cual hay que poner una serie de capas de servicio por encima para realmente tener el revenue, y entonces está un poco complicado. Y en ese punto donde me inspiré, pues gracias a la formación y gracias al IEB, lo que conocéis, en la Escuela de Negocios de Madrid, hice un curso de tecnología, finanzas, disrupción, y ahí nos empezaron a hablar de una cosa que se llaman los robo-advisors, que los robo-advisors vienen de Estados Unidos, y pues lanzamos el primer robo-advisor y el primer neobanco en España. De ahí vino de formación y de inspiración. Todo lo que os cuento es porque lo he hecho, no por otra razón. ¿Y ahora dónde me inspiro? Pues ahora me inspiro en toda la parte de blockchain, de cripto, de descentralización, de Web3, que creo que de algún modo o manera probablemente sea el siguiente salto. Lo que no tengo claro, y lo comparto aquí por si alguien me quiere ayudar, es cómo realmente podemos bajar a un determinado caso de uso como estaba tan claro antes. Pero creo que el futuro va a ir por ahí. Hay mucho hype, como bien decías tú antes, en todo el tema de inteligencia artificial y una serie de cosas, pero el problema es cómo realmente bajo eso a un caso de uso para construir una empresa, un modelo de negocio. Y creo que ahí todavía, por una cuestión regulatoria, de tema de datos, de lo mal que realmente mucha gente tiene todavía a día de hoy los datos, no se va a poder iterar tan rápido como se espera. Entonces, pero bueno, para mí, formación y mirar fuera. Muchas gracias. Pelayo, ¿algún caso de éxito especialmente inspirador en tu carrera profesional? La verdad es que fuera un poco de mi carrera en concreto, lo que hay alrededor, la verdad es que a mí me resulta incluso difícil inspirarte hoy en día. Es tal el nivel de ruido, el nivel de velocidad que tiene este sector, que lo que ayer era inspirador hoy está obsoleto. Y está la típica curva de cuando cada plataforma va adquiriendo 1 millón de usuarios, que pasa de años a ya casi minutos, ¿no? Entonces, es muy complicado. Sí que es verdad que cuando ves proyectos que te gustan, te atraen, los intentas aplicar a tu caso, es muy difícil. Yo creo que tienes que empezar por qué es lo que tú necesitas y qué es lo que puedes construir sobre ti mismo, ¿no? Cualquier caso que veas es difícil que se aplique a ti mismo. Y cuando lo estudias a fondo, muchas veces te das cuenta que las decisiones que se toman a veces no responden a tus ideas, sino tus miserias, ¿no? Cómo has tenido que sobrevivir a tus propias miserias. Sí. Entonces, casi es mejor analizar tus miserias internas, que todos los tenemos, y ver, oye, qué cosas puedes aplicar por encima, más allá de fijarte en ese caso grandilocuente que puede haber ahora, que probablemente el que diga ya está obsoleto porque ha aparecido uno esta mañana que no conocemos, ¿no? Y yo también intento huir un poco de los gurús digitales. Hay muchos y es muy difícil quitar la grana el grano de la paja en ese entendillo. Pues muchas gracias por tu sinceridad. Ignacio. Yo creo que también ha salido aquí un poco, ¿no? Mis casos de éxito son realmente mis fracasos. Y intento construir sobre esto, ¿no? Yo he estado en 2 startups, no las fundé yo, pero entré en 2 startups que ya no existen, ¿no? Que de alguna manera desaparecieron, ¿no? Y al final pues tú te vas a una empresa que al final sabes que tiene un cierto riesgo, ¿no? Y ese cierto riesgo de yo apuesto y no gano, es lo que realmente, viendo un poco a posteriori tu carrera, ¿no? Realmente fue lo que me enriqueció, porque fue lo que me permitió pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, no tanto la experiencia en esta startup, que también, sino, oye, de repente, aquello que iba a ser maravilloso y nos íbamos a retirar todos, pues no ha sido, y ahora toca reinventarse, ¿no? Y ahí, en ese proceso de reinvención, ese fracaso a posteriori, ¿no? Lo ves como, oye, fue un momento que yo pude reflexionar, me pude extraer del ruido que a veces tiene el ambiente laboral y pensar y tomar iniciativas que luego a posteriori, pues ahora te das cuenta de que
que bueno, te han enriquecido muchísimo y te han valido efectivamente en el resto de tu carrera profesional como casos de éxito, ¿no? Entonces, sí reivindicaría un poco, que quizás es más del otro lado del Atlántico, ¿no? Oye, intentarlo bueno, Dios quiera que te vaya bien, pero si fracasas no pasa nada porque es enriquecedor en sí mismo y te va a permitir progresar en tu carrera profesional, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, en tiempo ya nos dicen que estamos justo con un par de minutos que yo creo que podríamos reservar por si alguna persona del público quiere lanzaros alguna cuestión. ¿Hay alguien que desea hacer alguna pregunta a nuestros invitados? No veo por ahí ninguna mano, ninguna referencia. Bueno, pues entonces empleamos un poco el tiempo para que podáis cerrar, ¿no?, esta mesa, ¿no? Pues lanzando pues, bueno, algún consejo, aunque los consejos todos sabemos lo que supone, pero bueno, alguna recomendación para este público especialmente joven y digital, ¿no? Y en muchos casos que forman parte de startups y del mundo del emprendimiento, pues bueno, seguro que agradecerá también que les lancéis algún consejo. Bueno, yo creo que andando un poco el futuro ya está aquí, ¿no? El e-commerce ha recorrido un camino increíble. Yo al principio, ¿no?, hablábamos del agradecimiento de e-commerce news. A Samuel lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente él fundó el e-commerce en España. Pero si eso hace años, 15 años, ¿no?, si nos hubieran preguntado qué iba a ser el futuro, pues bueno, podríamos saber tal, pero probablemente no hubiéramos acertado mucho, ¿no? Claro. Sin embargo, el futuro ya está aquí y es verdad que crea grandísimas oportunidades. Y antes lo comentaba Gabriela, ¿no? Lo que hace 20 años era imposible, o hace 25, porque necesitabas una inversión de capital, necesitabas estar cerca de los centros de financiación global, etcétera. Ahora, pues, oye, desde un bajo en Pola de Lena, yo sí que puedo, si tengo una buena idea y la ejecuto bien, sí que puedo tener una idea global y que triunfe a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos son estupendas noticias y estupendas noticias para Asturias. Sí, afortunadamente para los territorios más periféricos, pues este cambio, ¿no?, es muy relevante y facilita, si todos estamos atentos y también desde las administraciones sabemos allanar un poco el camino, pues el desarrollo económico de estas regiones. Pelayo. Sí, e-commerce y el mundo digital en general, yo creo que es un proyecto vocacional incluso, ¿no? No es vocacional como quiero ser cirujano o algo así, que realmente es vocacional, pero sí que todos los que estamos aquí es porque nos apasiona esto y nos gusta. Es raro encontrarte gente del mundo digital que está ahí y no le gusta lo que está haciendo, ¿no? Y ahí yo creo que para progresar y seguir avanzando, sobre todo el consejo que daría es echarle ganas y no tener miedo a tomar las decisiones que haya que tomar. O sea, yo creo que la única decisión equivocada es una que no se ha tomado. Si te has equivocado, lo bueno de este mundo tan cambiante es que los errores también duran poco tiempo. Enseguida viene otra cosa que te permite arreglar lo que has hecho, ¿no? Entonces, no tener miedo a seguir avanzando, a tomar decisiones y a equivocarte las veces que haga falta. Te toca cerrar la mesa. Pues yo te diría, para las empresas ya consolidadas, que muchas veces lo vemos, yo creo que hay que hacer y tenemos que evangelizar sobre el hecho de que digital no es tecnología. Creo que muchas veces existen problemas en las compañías porque se cree que digital es un tema de IT o es un tema tecnológico. No lo es. Digital es un tema de negocio y creo que hay que abogar muchas veces porque en algunas ocasiones los techies utilizan palabras, ¿no?, black boxes, que a la gente le pone muy nervioso. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología es un facilitador, pero es digital y es la gente de negocio quien tiene que ayudar a transformar todo esto. Y para los emprendedores, que es durísimo porque es ups and downs constantes, yo les diría que les pusieran pasión y que persigan sus sueños, porque a mí me ha pasado. Yo quería tener una agencia de valores y bolsa cuando era muy pequeña, ya sé que suena muy friki, pero cada uno quiere diferentes cosas de la vida, y al final acabé construyendo un banco, con lo cual yo os animo y yo en lo que os pueda ayudar, aquí estoy para poder echaros una mano en lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias por vuestras reflexiones, aportaciones, compromiso en los proyectos en los que estáis trabajando y lo dicho, muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo a Gijón, Asturias, ¿no? Yo pediría un aplauso para los participantes.
Muchas gracias.